doctor Cole. En nombre de él y de nuestra comisión directiva, le damos las gracias por compartir hoy viernes, todos los viernes lo hacemos, un webinar. Hoy la presentación personal la va a hacer el moderador de hoy, el doctor Christian Brand. Hace cirugía de pie, así que le toca el honor de presentar a dos grandes de nuestra cirugía del pie. ¿No, doctor? No, tranquilo. El doctor Macklin me dijo que diga eso. Yo no sé. Sí, porque le encanta. Bueno, Cristian, te dejo la moderación, así que adelante. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya a todos por participar de este webinar que tenemos a dos grandes invitados reconocidos a nivel nacional y, por qué no también decir internacional, que son invitados afuera también. Bueno, en este caso vamos a hablar vamos a entrar en el módulo de pie y pierna, vamos a hablar de fracturas de pilón tibial a cargo del doctor Daniel Niño Gómez, y va a continuar después el doctor Alberto Macklin-Bader con luxofractura del isquion. Doc, ¿quiere empezar? Doctor Gómez, Niño Gómez. ¿Cómo no? Cuando quieran empezamos. Empieza nomás, doctor. Las preguntas dejamos para lo último, todos los que quieran hacer preguntas. Dale, cuando ustedes quieran. Me pueden interrumpir, no hay ningún problema. Bueno, gracias, doctor. El tema cuando cualquiera de nosotros nos dicen que hay que hablar de fractura de pilón tibial, se te cruzan un montón de cosas por la cabeza. Desde las formas más sencillas y clásicas de hablar de pilón tibial hasta cosas que están permanentemente en revolución y evolución. Por ejemplo, nosotros vamos a referirnos hoy a ver si podemos al tratamiento por etapas. ¿Existe, no existe? ¿Es útil, no es útil? ¿Existe una vía de abordaje ideal para el pilón tibial? ¿Y existe el implante para pilón tibial, sí o no? Son todas cosas que se nos ocurren y por eso nos planteamos algunos objetivos bastante claros, como ser definir el problema, posibilidades y pronósticos de este tipo de fracturas. La cirugía la podemos hacer en un tiempo o en dos. ¿Qué es lo mejor para el paciente? Definir qué es el fragmento de referencia. Esto es algo muy importante. Hay mucha gente todavía que no le toma la mano a qué es el fragmento de referencia. ¿Cómo se simplifica esta fractura y en qué momento se simplifica? Y la reducción y osteosíntesis del peroné es un paso imprescindible, como nos enseñaron a todos a lo largo de los años. Entonces, estos van a ser nuestros objetivos. Ya hace 17 años estos autores publicaron una estadística que es preocupante. En la fractura de pilón tibial, el 100% de los pacientes no van a volver a la actividad deportiva que tenían antes del accidente. Un tercio de ellos van a tener que cambiar de empleo. A 3 años de la cirugía, un tercio tiene rigidez, un tercio tiene edema y un tercio tiene dolor. Ahora bien, decía Pollack también que todos estos resultados pueden estar influenciados por el lugar y quién lo opere al paciente, cuál es la experiencia que tiene y la experiencia que tiene el lugar donde el paciente se va a operar. Es bastante típico, inclusive hasta la clasificación de Bartonichek y Ramel, que este tipo de fracturas que está, no sé si ven la flecha, que está a la izquierda, la definen como fractura de pilón tibial. Ahora, si yo pienso en la historia natural de esta fractura comparada con la que está a la derecha, es como, chicos, como si comparara manzanas con naranjas. Son frutas, punto, nada más. Después ni se parecen. Porque lo primero que debemos hacer es definir lo que es la fractura de pilón tibial. La fractura de pilón tibial es una fractura de la extremidad distal de la tibia. O sea, en definitiva, es una fractura metafisaria tibial con progresión a la articulación del tobillo, a veces extendida a la diáfisis y en general con 3, 4 o más fragmentos. Esa es la fractura de pilón
tibial. Siempre tuvo muy mala prensa y muy mala fama, hasta que Reddy y Algeber en la década del 70 empezaron a reportar los primeros buenos resultados. Pero resulta que ellos los que evaluaron eran todos accidentes de esquí, accidentes de baja energía. Entonces, ¿recuerdan esta fórmula? La fórmula de la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. Muy bien. Supongamos que un señor se cae del cordón de la vereda y a eso le asignamos un valor de energía cinética de 1. ¿Está? De 1 joule. En un accidente de auto, la energía que se disipa son 1000 veces la de la caída de un escalón. ¿Cierto? Y fíjense que entre 3 y 5 joules están los accidentes que reportaban Reddy y Algeber. Para producirse este tipo de fractura, es evidente que la energía que las produce se va a tener que disipar en algo. Y ese algo son las partes blandas. Y una cosa fundamental de la fractura de pilón tibial son las lesiones asociadas de partes blandas, cualquiera que ustedes vean de este tipo. Entonces, podemos en principio decir que una fractura de pilón tibial es una lesión de partes blandas bajo la cual hay una fractura ósea. Debemos invertir la forma de decirlo. Entonces, los resultados de Reddy en estas situaciones son consistentes y puede ser factible hacer todo el tratamiento en un tiempo, como hicimos siempre. La respuesta es sí, si el trauma es de baja energía. Y siempre es más seguro operarla en etapas y nunca de un solo saque. La solución paso a paso implica, en principio, en lo que llamaríamos el control del daño. O sea, tratar esta fractura expuesta, inmovilizarla con un fijador externo. Y de esta manera, si yo lo puedo alinear y reducir, lo que voy a lograr es bajar 1 o 2 grados en la clasificación. O sea, estas fracturas que son todas 43C, voy a tratar de llevarlas a 43A, transformar una fractura extraarticular, o si no puedo, por lo menos a 43B. Y en un segundo paso, completar la reducción y la osteosíntesis cuando las partes blandas me lo permitan. Y otra vez entran a jugar en esto las partes blandas. El primer paso, control del daño, se hace habitualmente con un fijador externo. Y fíjense que está destinado nada más que a eso, a controlar el daño y tratar de alinear la fractura, tratar de alinearla. En esta situación, donde la piel está tan tensa, es imposible pensar en abordarla y poder hacerlo todo en un solo tiempo. En algunas circunstancias, como en esta, ustedes pueden hacer la osteosíntesis de algunos fragmentos, e inclusive del peroné, si me amerita hacerlo, y poder bajar, como en este caso, una fractura que era 43C1, o sea, simple articular, simple metafisaria, en una fractura A2, extraarticular. Este otro caso, una fractura 43C2, un chico de 22 años, donde ustedes con un simple fijador externo por lo menos están controlando el daño y favoreciendo la curación de las partes blandas. Pueden, con una pinza de clamp de Weber, reducir los fragmentos y con tornillos canulados fijar alguno de ellos a través de mínimas incisiones. El segundo paso va a ser la osteosíntesis definitiva, que inclusive podrá ser, como en este caso particular, en forma de una técnica mínima masiva, después de reducirla y alinearla con un distractor femoral. Y este es el muñequito terminado, que está bastante bien. Las clasificaciones. Clasificaciones hay montones, pero en general las clasificaciones hacen referencia al tamaño de los fragmentos y a su desplazamiento, pero no les informan sobre la posición de los mismos. ¿Dónde están? Son anterolaterales, anteromediales, etcétera, etcétera. Entonces, en el equipo de pie, se pensó en dividir la fractura de pilón tibial en dos grandes grupos. Tipo 1, las que llamaríamos reductibles, que son aquellas factibles de ser operadas, y las tipo 2 son las irreductibles, que son aquellas que es imposible que ustedes puedan reconstruir esa superficie articular. Las reductibles, como les dije, muestra 43C2,
nos lleva a tener que definir lo que es el fragmento de referencia. Y esto es para nosotros es muy importante. ¿Qué es el fragmento de referencia? El fragmento de referencia es aquel que no se desplazó, es aquel que está en su sitio, es el más importante, el que no tiene fragmentación. Y si yo lo puedo identificar y fijarlo aunque sea transitoriamente, ese fragmento de referencia, sobre este voy a apoyar toda la reducción. Es un poco lo que hacemos con Alberto Macklin ya hace muchos años, ya hace como 30 años, con las fracturas maleolares, que era reducir el astrágalo debajo de la tibia, fijarlo transitoriamente al calcáneo y después armarle, al astrágalo, perdón, y después armarle los maleolos alrededor de un astrágalo que sabemos que está bien. Y esto es lo mismo, tenemos que apoyar nuestra reducción en el fragmento principal, aquel que no se desplazó. Y esto podrá ser tanto de la columna medial como de la columna posterolateral o anterolateral o la combinación que ustedes quieran de ellas. Uno de los fragmentos va a estar en su sitio. Entonces, estos tipo 1, A, B o C, cualquiera que sea, las combinaciones que quieran, va a ser factible hacer una reducción abierta y una fijación interna. Pero en las tipo 2, esas que llamamos irreductibles, lo que buscaremos es la alineación, eventualmente la síntesis del peroné, contención en un fijador externo para ganar stock óseo y preparar el tobillo para el rescate futuro, que podrá ser en la gran mayoría de los casos una artrodesis y tal vez en algunos casos muy seleccionados una prótesis de tobillo. El fragmento de referencia. Ustedes lo tienen acá, el fragmento de referencia. Es aquel que está en su sitio, aquel que no se desplazó, aquel que no está fragmentado. Entonces, este es el que tengo que dejar en su sitio y armar todo alrededor. ¿Qué es esto? Esto es un rompecabezas enorme. Y si yo se lo doy a un chico, esto, ¿cómo va a empezar a armarlo? Buscando el fragmento de referencia. ¿Cuál es el fragmento de referencia? Los ángulos. Entonces, hasta en un rompecabezas se sigue el mismo principio. O sea, identificar primero el fragmento de referencia y apoyar la reducción sobre el mismo. En el 2015, Sternreich hablaron de los diferentes abordajes que se deberían utilizar conforme donde se situaba ese fragmento de referencia. Entonces hablaban de abordajes anteriores, anterolateral, anteromedial, posterolateral, y ahora ya estamos hablando de los abordajes posteromediales ampliados o modificados. Un ejemplo igual, otra vez el fragmento de referencia al que nos referíamos recién, abordaje anterolateral, muy simple, solo tienen que tener cuidado con el nervio musculocutáneo, es muy simple entrar por ahí, y arman toda la osteosíntesis a través de ahí. Y después con un segundo abordaje pequeño, hacen la osteosíntesis del maleolo medial, con una pequeña plaquita antideslizante, y del tornillo para el maleolo. Ahora vamos a ver esta situación. Esta situación es un poquito distinta. Ya tenemos, uno diría, esto es una fractura conminuta. Sí, es una fractura conminuta, pero es una 43C2. ¿Cuál es el fragmento de referencia acá? ¿Hay un hundimiento? ¿Hay conminución de los fragmentos? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Vamos a tener un maleolo medial, un fragmento anterolateral, un hundimiento central y un hundimiento posterolateral. El posterolateral es el que está en su sitio, es el fragmento de referencia. Y este, que le pusimos este nombre, que no es nuestra la idea, obviamente, se lo considera la puerta de entrada a poder llegar al fragmento de referencia. Entonces, esto que es una cortesía del Código Jima de San Pablo, ustedes abren la puerta, y la tienen la puerta, el hundimiento, la superficie articular, etc. Abren la puerta, una vez que la tienen abierta, colocan sobre el fragmento de referencia dos clavijas de Kirchner de 2 milímetros que les va a servir
de joystick para poder completar la reducción de este fragmento. Una vez que lo tienen reducido, lo fijan a través del peroné, sacan las dos clavijas, ponen el fragmento hundido y ponen otras dos clavijas a las cuales pasan completamente hasta dejarlas a ras, cierran el malleolo interno, fijan también con clavijas y cierran la puerta. Y vuelven a fijarlo con clavijas y pueden agregar alguna otra según consideren o no. Y después de esto procederán a armar la osteosíntesis. Nunca pensar en la osteosíntesis va a armar la fractura. Como ven, hecho con el fenómeno de la puerta, se logra una reducción muy buena, bastante más que aceptable. La mujer de 72 años, con una fractura 43 C1, que se cayó de una escalera, y tiene esta situación. En la urgencia, lo que se hizo fue un fijador externo transarticular en puente articular. Está en esta situación, la piel no del todo mala. Y una vez que mejoraron las partes blandas, un distractor femoral para poder darle distracción a todo. Y ahí tenemos todos los fragmentos. Tenés el hundimiento, tenés la puerta, tenés el astrágalo abajo. Y vas armando fragmento por fragmento y lo fijas con clavijas temporarias de 1.8 o de 2 milímetros. Y después armás la osteosíntesis. Y acá viene el otro punto. ¿Existe la placa para pilón tibial? No. La osteosíntesis debe ser adaptada. En este caso particular, por ejemplo, se usó una placa LCP de muñeca larga o de radio distal, si quieren, para colocarla medial, y una placa tercio de tubo para colocarla en el fragmento anterior, en el malleolo anterior. Y después se hizo, por un abordaje mini invasivo, el deslizamiento de una placa bloqueada en puente en el peroné. Esto es un año después de ese paciente, se le retiró la placa esta, obviamente porque molestaba. Ustedes ven que no hay signos de artrosis al año, y tiene una movilidad bastante aceptable, bastante aceptable. Este es un paciente de 36 años con una fractura 43C3, con un largo trazo diafisario, en donde se hace el control del daño. Y fíjense que, entusiasmado con el tema de la puerta y teniendo este fragmento como fragmento de referencia, le hicimos un abordaje anterior, abrimos la puerta, buscamos fijar el malleolo posterior, buscamos fijar la fractura que se extendía a la diáfisis, y se colocó un tornillo en compresión de anteromedial a posterolateral para cerrar el malleolo posterior. Pero el malleolo no se redujo nunca, jamás se redujo. Tal es así que al día siguiente este paciente volvió a quirófano y por una vía posterolateral le pusimos una placa tercio de tubo con función antideslizante al malleolo posterior. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que nos dejó este caso? Que hay que tener cuidado con estos malleolos. Que de ser posible, si este es el fragmento de referencia, es donde vamos a tener que ir a fijar nuestro principal abordaje. Primero que tenemos que hacer es reducir y fijar esto, y eso se hace por vía posterolateral. Acá la tienen de nuevo. Ustedes ven cómo se restituyó perfectamente la superficie articular. Una caída en andamio en un paciente de 32 años, más de lo mismo, en este caso es anterior. El fragmento de referencia está anterior. Epa. Entonces, ¿dónde voy a empezar? Por la vía anterolateral. Voy a empezar por el chaput. ¿Qué osteosíntesis voy a usar? Voy a usar una osteosíntesis adaptada, no una osteosíntesis de pilón tibial. En este caso volvimos a usar una placa tercio de tubo. Cierre de los trazos con el clan de Weber, que lo usamos mucho, y posteriormente una placa anterolateral. Y síntesis del malleolo interno con una plaquita tercio de tubo
con tornillo de 3,5 y 4,0. Y ahora el punto de la fractura peroneal. Usted siempre tiene que reducir la fractura del peroné porque eso le da la longitud y debe ser fijado siempre, etcétera, etcétera. Pero no es tan así. No es tan así. En este caso particular, sí, fantástico. Pero, ¿y en este? ¿Cómo sé yo cuál es la longitud de ese peroné? ¿Cómo lo voy a hacer? Con un procedimiento push-pull. Pero ¿cuánto lo voy a tener que elongar? ¿Cuánto lo voy a tener que elongar? Entonces, este es un trabajo de Tornetta de hace unos 5 años, donde revisaron desde 364 pacientes, 111 con fracturas de alta energía, y la dividieron en 3 grupos. En un grupo redujeron y fijaron el peroné. En otro no lo redujeron y lo fijaron, y el otro no tenía fractura peroneal. Y lo que observaron fue que no hubo diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los grupos en el largo plazo. Por lo tanto, ¿va a fijar usted peroné? Sí, sí es simple. ¿Lo va a dejar sin fijar? Sí, cuando es con minuto o complejo. Y entramos en el grupo de las irreductibles. Estas son esas que no las vamos a poder reducir. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a alinearlas en un fijador externo, con un fijador externo. Trataremos de ganar el mayor stock óseo posible para programar una artrodesis futura. Todos los trabajos que hay, y vienen de tiempo ya, del año 90, refieren que estas fracturas con minutas del pilón tibial los resultados son pobres. Y fíjense en este metaanálisis, que en el mejor de los casos, 62% de buenos resultados. O sea que tienen un 40%, entre un 80% y 40% de resultados pobres y malos. Por lo tanto, tratar la reducción abierta y fijación interna en estos pacientes de fracturas ultraconminutas del pilón tibial es de mal pronóstico. No piensen que ustedes son como este gatito que se mira en el espejo y se piensa que son un león. No. Frente a estas fracturas, ustedes siguen siendo gatitos. Entonces no deben confundir aquellas que pueden reducir que aquellas que no pueden reducir, como en este caso, es irreductible esto. Entonces las preparamos en un fijador externo. Una vez que tenemos stock óseo, buena estructura de partes blandas, etcétera, etcétera, se le hizo una artrodesis tibio-talocalcánea con un clavo y se utilizó el peroné como un injerto adosado. Algunos pequeños detalles más: el cuándo, el cómo y lo que estábamos hablando hace un rato de la osteosíntesis adaptada. ¿Cuándo? O lo operan cuando el paciente entra en las primeras 24 horas, o van a tener que pasar 10 a 15 días, porque el daño de las partes blandas es considerable. Y estas osteosíntesis, estas fracturas fracasan muchas veces por apresurarse a operarlas en esa ventana de los 10-15 días en donde las partes blandas no están en condiciones. Lo que necesitan es esto, el signo del pliegue. Cuando ustedes pueden hacer un pellizco de la piel del lado más tenso, que generalmente es el lado medial, ese es el momento para pensar en la cirugía. El cuándo y el cómo. ¿Cómo? Nosotros creemos que la solución paso a paso es un buen procedimiento. El primer paso, transformar una fractura C en una fractura B o A, con control del daño, fijador externo, osteosíntesis mínimas, etcétera, etcétera. Y después, en el segundo paso, cuando las partes blandas lo permitan, completar la reducción y la osteosíntesis. En resumen, vamos a clasificar la fractura del pilón tibial básicamente en 2 grandes grupos: las que son reductibles y las que son irreductibles. Y las que son irreductibles, chicos, son irreductibles. Distínganlas unas de otras. Vamos a buscar el fragmento de referencia, que va a ser aquel que es el más grande, el que está en su sitio, el que no está con minuto, y sobre el cual vamos a fijar toda la reducción del pilón tibial. Los abordajes se van a emplazar de acuerdo a este fragmento. Las reductibles podrán ser abordajes mediales, abordajes anteriores, anterolateral, posterolateral, y ahora, como les decía, combinación de ellos. Como les decía, ahora estamos trabajando con el abordaje posteromedial modificado,
que le da una visión del 90% del pilón tibial por atrás, que es fantástico, es fantástico. Y pueden combinarlo. Hubo casos que yo les mostré uno ahí, por ejemplo, que hicieron 3 abordajes. Y no hay ningún problema en hacer 3 abordajes. Esos 7 centímetros de piel también es un tema que está en discusión en este momento. Entonces, las irreductibles no. Control del daño con un fijador externo, tratamiento de las partes blandas, sea el que sea, ganar estocosión y una artrodesis tibio-astragalínea, tibio-talocalcánea en el futuro. Como para que se lleven a casas, entonces, ¿es factible la cirugía en un tiempo? Sí, es factible, pero es poco probable. Tiene que ser muy bien elegido el paciente que ustedes le van a hacer la cirugía en un tiempo. El principal abordaje va a estar en coincidencia con el fragmento de referencia. Recuerden, aquel que no se desplazó, que no es conminuto, que está en su sitio. La osteosíntesis no van a usar la placa de pilón tibial, van a adaptar la osteosíntesis a la necesidad que tiene el paciente. Podrán usar placas para pilón tibial de tibia distal medial, anterolateral, placas tercio de tubo, placas en T de radio distal, etc. Depende de la que ustedes planifiquen. Por eso es muy importante la planificación en esto. Y, por supuesto, un profundo respeto por las partes blandas. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, doctor Daniel Niño Gómez. Muy instructiva su charla, muy completa. No sé si quieren ir haciendo pregunta ahora o vayamos a la charla del doctor Macklin y contestamos todas las preguntas a lo último de las 2 charlas. Te sugiero, Cristian, que hagas las preguntas ahora correspondientes al doctor Niño Gómez. Bueno, perfecto. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta, Dani? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Lo hago así porque si no va a ser un poco largo. Vos mostraste un caso en el cual habías comenzado abriendo la puerta, como dijiste, y después tuviste que meterlo de nuevo en el quirófano y hacer primero el malévolo posterior. Entonces, primero malévolo posterior y después, por vía anterior, reducir el hundimiento tibial. El tema es así, Huguito. El tema es poder determinar cuál es el fragmento de referencia. Ese caso se los puse porque nos tragamos nosotros el fragmento de referencia. Sí. Entonces vos lo primero que tenés que fijar es el fragmento de referencia. Perfecto. El más importante, el que está en su sitio, el que no está fracturado, etcétera, etcétera. Y Perfecto. después le armo. Lo que pasa es que veníamos de una reunión en San Pablo con Cody Kojima y venimos con un embalaje terrible con el tema de la puerta. Nos pareció fantástico en el momento. Y después nos dimos cuenta que no es para todos los casos. Claro. Y si la tenés que hacer, tenés que elegir muy bien cómo vas a abrir la puerta, dónde vas a poner las clavijitas para que te sirvan de joystick, cómo vas a fijar el malévolo posterior, pero siempre lo importante es la reducción y síntesis del fragmento de referencia. Eso Perfecto. creo que es el punto que revolucionó el tratamiento del pilón tibial. Una segunda ahí, con perdón del Sí, auditorio. sí. Mostraste otra con minuta, irreductible, con un peroné indemne, si no vi mal. Si en caso de que el peroné no esté indemne, en esas conminutas irreductibles, reducción del peroné. Y si está indemne, ¿para qué lo voy a reducir? No, si está sano, ¿qué le voy a hacer? no, ya lo sé. Estoy diciendo, en el caso igual, pero con el peroné fracturado, ahí sí realizás recopilás la longitud. Listo. La idea es entender que esas fracturas no vas a poder reducir la superficie articular de la tibia. Sí, seguro. No vas a poder. Después, hacer el control del daño como quieras. En general, es mucho más cómodo hacer el control del daño con un fijador externo. Es lo más cómodo de todo. Claro. Pero si tenés el peroné para hacer la síntesis, se la haces. Se la hago, si me ayuda. Si no me ayuda, si está recontra con minuto, claro, lo dejo. Tampoco. Claro. Perfecto. Doctor, acá hay una pregunta que están haciendo. Si usted en una guardia no tiene un tutor para una fractura irreductible, ¿qué sugiere? ¿Hacer un yeso cerrado o dejarlo con una tracción esquelética?
Ninguna de las dos cosas en realidad es del todo buena. La tracción esquelética, por ejemplo, no te va a reducir hundimientos. No te va a reducir hundimientos. Exactamente. En general, y hacerle un yeso cerrado es un poco Peligroso. complejo. Tal vez le tenga que hacer una muy buena valva larga del miembro inferior. Pero lo importante es que trates vos de bajar por lo menos un grado en la clasificación. En general, por definición, las fracturas de pilón tibial son fracturas del grupo C. Por lo menos llevarla a B. Llevarlas a B. Y si puedo llevar a A, mejor. Aunque las tenga que fijar con clavijas. Yo sé que con Alberto hemos hecho guardia en hospitales que no teníamos casi ni yeso, tal vez. Cuando éramos jovencitos, teníamos pelo, unos pendejos bárbaros. Pero lo real es eso. Si yo tengo ahora en el instituto y una bocha de tutores externos por ahí, obviamente le voy a poner un tutor externo. Tal vez no puedo hacer una osteosíntesis con una placa en el peroné porque no la tengo, pero por lo menos le voy a poner el fijador externo. Está bien, muy bien. Doctor, una pregunta que le quiero hacer yo. Cuando coloca el tutor en una fractura irreductible, lo trata de colocar de la mejor manera como una probable osteosíntesis definitiva en el caso de que la osteosíntesis llegue a tarde, o trata solamente el control del daño sabiendo que ya lo va a convertir más adelante? En las fracturas distales de la tibia, del nivel del tobillo, malolares o distales del pilón tibial, el tutor básicamente se pone siempre igual. Se ponen 2 shunts en la tibia, uno lo más cercano posible al foco y el otro lo más lejos posible, un shunt interno en la pared del calcáneo y un shunt a 45 grados en la base del primer metatarsiano. En base a eso, y distribuyendo los tubos de tal manera que les permitan tener una ventana radiográfica y no haya ningún tubo metido en el medio que les imposibilite ver cómo quedó, cómo se alineó, es como nosotros ponemos siempre los tutores en estos pacientes. Bien. ¿Pues otra Doctor, pregunta? acá... Sí, Guille. Sí, no, quería preguntarle que en relación a los tiempos quirúrgicos, si hay alguna correlación con la clasificación AO de la fractura de pilón, si tiene una correlación, si es A, B o C, si se puede tratarlo en un tiempo o en 2 tiempos. Si es A, no es un pilón tibial, es una fractura de tibia distal, es extraarticular. Todo depende de cómo estén las partes blandas. Se recuerden siempre esa frase, yo siempre jorobo, vos me lo escuchaste diciendo en los cursos de AO 20 millones de veces. ¿Qué es una fractura? Es una lesión de las partes blandas debajo de la cual hay un hueso roto. ¿Cierto? Entonces, depende cómo estén las partes blandas. Yo voy a decir, si lo opero ahora, si tengo que esperar una semana, 2 semanas, si puedo hacerlo todo en un tiempo, si es una fractura A o es una fractura B, que para mí, si bien todo el mundo la clasifica como pilón tibial, para mí la fractura B, articular parcial, no es un pilón tibial, es una fractura articular parcial de la tibia distal, pero no tiene la historia natural del pilón. Piensen que estamos hablando de fracturas que tienen un porcentaje de artrosis que va entre el 14 y el 30% de los casos. Es interesante, o sea, no son fracturas sencillas, fracturas muy, muy complejas. Y hablando de la complejidad de las fracturas, veo que ponía ahí en una de las diapos la adaptabilidad de los implantes, ¿no? De placas tercio tubo y placas en T, que habitualmente están diseñados para otro tipo de lesiones, y por ahí la carga, pues da miedo darle carga a un pilón tratado con una fractura que por ahí no le da la estabilidad suficiente. Bueno, lo importante no es la carga. Vamos
los principios básicos de tratamiento de una fractura articular. Reducción anatómica bajo visión directa, osteosíntesis en estabilidad absoluta, movilidad precoz, carga tardía. O sea, yo no me voy a apurar a darle carga a un paciente que le hice la osteosíntesis con una placa en T de radio distal y 2 placas tercio de tubo. No tengo ningún apuro en darle carga, pero sí moverlo. Moverlo lo antes posible, lo antes que pueda. Ya eso de ponerle una valva 15 días, ya medio pasó, está como pasando la historia. Y la gran mayoría de las veces los pacientes con fracturas, sobre todo fracturas malleolares, salen de quirófano con una venda elástica y se mueven al otro día. Perfecto. Doctor, acá hay una pregunta importante con respecto a qué tipo de osteosíntesis utilizaría en una fractura con minuta irreductible. Si una placa larga tipo puente o una osteosíntesis más absoluta. Una osteosíntesis rígida. Tenés varias posibilidades de osteosíntesis. Por ejemplo, vos podés hacer una artrodesis. ¿Qué vas a planificar primero? ¿Una artrodesis tibio-talar o tibio-talo-calcánea? Si voy a hacer tibio-talar exclusivamente, posiblemente le pongo una placa por la cara anterior que va atornillada en la tibia y en el cuello del astrágalo. Hay placas inclusive ya prediseñadas para eso. Si voy a hacer una tibio-talo-calcánea y no le quiero poner un clavo endomedular, un clavo retrógrado endomedular, por 1000 razones, es muy útil la utilización de una placa filos dada vuelta, puerta cabeza para abajo. Es fantástica, queda adaptada, fantástico. Eso fue un trabajo que publicó un amigo nuestro de Venezuela, Gabriel Casi. Les puedo asegurar que es fantástico. La placa filos para atravesar el tibio-talo-calcánea es fantástica. Hay empresas que han desarrollado placas para atravesar el tibio-talo-calcánea para poner por delante, para poner por afuera y para poner por atrás. O sea, hay de todo en el mercado. Hablando un poco de los abordajes, acá hay una pregunta que hace el doctor Soto, que al estar en decúbito prono el paciente, ¿el malleolo medial lo aborda con el abordaje clásico o busca un abordaje posteromedial ampliado? Bueno, en general es así. Si vos tenés el malleolo, tu fragmento de referencia es el malleolo de Goldman, que es posterolateral, vas a tener que entrarle por posterolateral. Si no es así y está fracturado todo el reborde posterior, te facilita mucho hacer el abordaje posteromedial modificado, ¿cierto? Que deja los vasos para un lado, el tendón para el otro. Ahora bien, el punto que siempre es motivo de discusión es, ¿lo tengo que dar vuelta al paciente sí o no? Por ejemplo, en el instituto, Santiago Eslava le da vuelta a todos los pacientes. Lo tiene cronometrado, tardan 8 minutos en dar vuelta a un paciente. ¿Está? Por ejemplo, Germán Joanas no lo da vuelta. Los opera todo boca abajo. Hace los del malleolo peroneo, del malleolo posterior, del malleolo tibial, todo boca abajo. Entonces, creo que todo es una cuestión de planificación preoperatoria. Creo que todo pasa, como dijo Van Gogh, el principio de todo está en el dibujo. Tenemos que dibujarlo, ver bien qué es lo que voy a hacer y planificar por dónde lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. No hay cosas rígidas, o sea, que no me puedo mover. A nosotros nos han enseñado ese tipo de osteosíntesis, había que hacerla siempre así, siempre de la misma manera, y los años han demostrado que no es tan así. Y los abordajes lo mismo lo que yo le decía, el famoso puente de 7 centímetros entre el abordaje medial y el abordaje anterior y el abordaje lateral. Ya nadie lo acepta eso. Ya nadie lo acepta. Yo he visto puentes de 2 centímetros vivir perfectamente bien.
perfectamente bien, sin ningún problema. Entonces, hay que sacarse una serie de conceptos preconcebidos de la cabeza y empezar a abrir un poco el bocho y pensar distinto. Bien, acá hay otra pregunta del doctor Sergio Alonso que pregunta, cuando usted habló de reducir una fractura y bajar la escala de una C a una B o una... Sí. ¿Qué sugiere hacerlo a cielo cerrado para evitar condicionar vías posteriores después en una osteosíntesis? Depende de las condiciones cutáneas que estoy tratando. Depende de la condición cutánea que tengo en el paciente. O sea, obviamente el primer paso va a ser siempre control del daño. Y si puedo sintetizar algún fragmento o sintetizar el peroné o un malleolo anterior, un chaput que esté desprendido pero que lo tenga bastante bien y poner un tornillo percutáneo, lo haré. Si no, le pondré solo el tutor externo, lo dejaré con el tutor hasta que todo se tranquilice. Y mientras tanto me pongo a estudiar. Bien. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Ha tomado una decisión alguna vez en una fractura de pilón tibial con minuta irreductible realmente severa, hacer una artrodesis primaria como tratamiento? No, porque en general esas fracturas, que nosotros llamamos irreductibles, tienen un compromiso cutáneo muy importante. Son fracturas con compromisos cutáneos muy serios. Yo les mostré una foto ahí que corresponde a uno de los casos del final de una fractura irreductible, donde está supurado, etcétera. O sea, en general son lesiones cutáneas que no te van a permitir hacer una artrodesis primaria. Muy bien. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o pasamos a la conversación, a la charla del doctor Alberto Macklin. Yo te voy a pedir, Cristian, 3 minutos antes de que hable Macklin, Sí. cuando me digas. Sí. Decime. Yo quiero presentar, hacer un honor, un homenaje al doctor Macklin y al doctor, de presentar esta clasificación que es autoría del doctor Macklin y, según él, del doctor Niño Gómez, que es la clasificación del idiota. Así es. Entonces, me tomé el atrevimiento de ponerla porque para que después piensen antes de hacer algún tipo de pregunta o omitir algún tipo de opinión luego de su charla, doctor Alberto Macklin. Yo solo te puedo hacer una acotación de esta clasificación. Por el grado favor. 4 te falta un ítem, porque es el que ante la opinión del experto se enoja, le discute y se ve enojado dando un portazo. Ese es el idiota más grande que hay. Sería un grado 4B. Pero ve. Son irreductibles esas. Claro. Bueno, la quise poner porque cuando se la saqué una foto a una charla de Alberto en una, no me acuerdo dónde ni cuándo, me pareció extraordinaria y dije, no voy a perder la oportunidad para hacerle honor a esta clasificación de ambos. Muchas gracias por Muchas gracias. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más para el doctor Daniel Niño Gómez o pasamos ya al doctor Macklin con luxofractura de Lisfranc. Parece que no. Doctor Macklin, si quiere empezar su charla. ¿Ven ahí? Sí, se ve perfecto. Se escucha y se ve bien. Bueno, excelente la charla que dio Niño. Creo que además de ser didáctico, está actualizada porque conoce y manejan bien ese tema. Yo quería, de este punto del pie, de la inestabilidad medio tarsiana, y fíjense que puse no tarso-metatarsianas. La inestabilidad es medio tarsiana.
y puede ser provocada por lesiones de baja energía o por lesiones de alta energía. Yo quiero destacar en esta presentación 5 puntos. El primer punto es la discordancia clínico-radiológica. Segundo, la evolución natural, sobreactuación o negligencia, dificultad en el tratamiento de las secuelas, y este último punto, que es la inestabilidad intercuneana. La anatomía funcional, con respecto, es una articulación de muy poco movimiento, salvo el primer metatarsiano cuarto y quinto. Las dos centrales son prácticamente una estructura rígida que sirve para dar la propulsión a la marcha. Entonces, esta artrodia, fíjense y tengan presente la fuerza enorme que hace toda la vida. Una persona de 45 años lleva caminado más o menos unos 50.000 kilómetros promedio, que son 2 veces la vuelta al mundo. El mecanismo de la lesión es siempre indirecto. Es una flexión plantar brusca que pasa desapercibida porque hay veces es en una cancha de fútbol, pisa un pozo o un lugar desparejo y tiene esa flexión planta. Entonces, teniendo en cuenta que una pequeña lesión, movimiento puede provocar esta tremenda lesión, el concepto a destacar, el primero de ellos, es la discordancia que hay entre la clínica y la radiología. Fíjense la radiografía que ustedes están viendo ahí, dice poco realmente, es una lesión, ¿sí? Y si ven el edema de pie que tiene, y si ven algo que es prácticamente característica de las lesiones importantes del mediopié, es el hematoma plantar, como ustedes lo ven ahí. Si hay hematoma plantar, algo pasó. Entonces, esto el primer concepto es, señores, esto no es un esguince. Cuando yo recibo, en general tardíamente, dicen, no, tuve un esguince, fui a la guardia y me dijeron que tuve un esguince. Un esguince no es una definición anatomopatológica. Desde el punto de vista clínico, es gente joven, con algún antecedente traumático, acortamiento de la columna interna, pero yo quiero hacer referencia a este punto. Fíjense, este paciente había tenido esa lesión y que tiene un acortamiento severo del primer dedo con respecto al segundo. ¿Por qué? Porque la columna está alterada. Y el otro punto es la caída del arco interno. Esto se ve en la clínica, esto no hace falta hacer muchos estudios para saber que algo pasa ahí. Y los estudios complementarios, la clásica radiografía, que yo la puse para que primera cuña, primer meta, segundo con segundo, tercera con tercera, cuarto y quinto con el cuboides, eso lo sabe cualquier persona que haya terminado anatomía, pero hay un punto acá que es el quinto metatarsiano en el perfil. Ustedes cuanto más ven el quinto metatarsiano, es porque el pie está más supinado. Y esto tiende generalmente estas lesiones a la pronación. Ustedes ven que ahí no se ve en la radiografía que tiene el accidente el quinto metatarsiano. Eso es bien significativo, bien importante para hacer el diagnóstico. Hacía falta una tomografía computada. En un principio, cuando estábamos en el instituto, y pensábamos que sí, que era importante. En realidad, hoy yo te diría que salvo para un valor pronóstico, obviamente, si vos tenés una lesión como esta, y la artrosis, como dijo Dani, es irreductible, viejo, lleva 2 horas bajo el agua, está ahogado el enfermo, no haga ninguna maniobra para revivirlo, está muerto. Entonces, eso es un pensamiento. El valor pronóstico es relativo. Sí es importante esta imagen de estrés que se la quiero mostrar. Fíjense cómo una línea que cruza escafo, cúneo, metatarsiano, corta el metatarsiano por la mitad. En cambio, en esta otra no lo hace. Entonces,
ahí se ve claramente la inestabilidad del medio pie. Si usted ya tiene el ojo hecho a este tipo de lesión y ya sabe lo que está buscando, no hace falta hacer la maniobra ni buscar un mastodonte para que le haga doler al paciente. Simplemente con ver esta imagen acá, ustedes ya se dan cuenta que este enfermo tiene una alteración en la articulación mediotarsiana. Por supuesto, el estudio dinámico, pero esto en general suma, es más para digamos, la presentación de hoy, porque esto lo hago cuando el paciente está en quirófano, así yo ya decidí que voy a ir a operarlo, y entonces veo la inestabilidad que tiene esta articulación, porque bueno, claro, si vos ves la imagen de la izquierda, la radiografía, por ahí podés pensar que es una exageración operarla, ¿no? Entonces el estudio dinámico yo le diría que es importante, no una cosa fundamental, y en general la hago en quirófano una vez que el paciente puede hacer. El año que teníamos esta clasificación que hicimos en el equipo, junto con la doctora Perata, el doctor Niño Gómez, el doctor Arrondo, bueno, en fin, un grupo de gente que trabajó junto en las lesiones tarso-metatarsianas, me parece que es interesante. Hoy, por una cuestión de tiempo y de ordenamiento, yo voy a hablar nada más que las de baja energía, las que tienen, que en general no se ven bien en la radiografía, tienen dificultad. Pero antes de decirles este segundo concepto, que es la evolución natural de esta lesión. Porque yo me planteaba, digo, ¿qué pasa si yo no la opero y la dejo? ¿No estaré haciendo una sobreindicación terapéutica? No sé. Empecé a ver que esta paciente al año sin tratamiento estaba así. Y me venía a ver con un dolor enorme. Y ya ahí no te queda alternativa más que una artrodesis. Y hacer una artrodesis en esa articulación tampoco es que el enfermo lo opero y al otro día se va a ir a bailar. Acá tienen otra paciente, que esta fue una paciente muy interesante porque era la mujer de ex mujer de un especialista en cadera, que tuvo en un asado que hicimos esta lesión, no sé si estaba niño en ese asado también, pijoteando algún choricito, y le dije, mirá, tiene una lesión del ifrán, no, huesito, y al poco tiempo la señora apareció con ese dolor. Conclusión, acá tienen otra, fíjense que prácticamente en esta imagen es muy difícil, si ustedes no piensan que tiene que tener una inestabilidad, van a tener una iatrogenia por negligencia, no por sobreactuación. También la pueden tener por sobreactuación, pero esto por ser negligentes en el momento de actuar. Y si lo dejan, fíjese, esta paciente que me vino a ver, con 20 años de la... Sí, tuve un esguince de tobillo, dice, hace 25 años, y bueno, me puse hielo y antiinflamatorio, y ahora estoy así. Esto es progresivo, y si la dejo, va a tener mucho dolor. Entonces, esto es, como les decía, es una afección inexorablemente progresiva, con lo cual, ante la duda, prefiero sobreactuar. El tercer concepto es el tratamiento, como les digo, entre la actuación y la negligencia. Si la lesión es una lesión dentro de nuestra clasificación 1A, las más sencillas, que son ocultas y estables, que tienen una maniobra de estrés negativo, estas van a andar bien. En general, tratamiento que apoye, de acuerdo a la sintomatología, 4 a 5 semanas es suficiente. Si son inestables, como en este caso de estrés, con una maniobra de estrés progresiva, lo hago quirúrgico, sin dudar. No estoy sobreactuando, prefiero un tornillo de más, y más ahora con la calidad de la osteosíntesis que hay, porque hoy con un tornillo canulado, esto lo podés hacer, como les dije, en forma percutánea, como lo hago acá, con un clamp cerrás y colocás este tornillo,
que está con la flecha, que es el tornillo más importante, que es el que recupera el ligamento de Lisfranc. Pero no hay que comprimir, esto tiene que ser solamente de posición los tornillos. Imagínense que esto es un trabajo hoy con una anestesia local, ambulatorio, y el enfermo después de esto lo deja sin apoyar durante un mes más o menos para que consolide el ligamento y después ya puede empezar a descargar con una bota de yeso. El procedimiento a cielo abierto es simplemente mostrarles el hematoma. Este es el caso. Fíjense qué poca manifestación radiológica tiene y cuánto edema, ¿no? Obviamente si muestro la tomografía se ve, pero yo lo que quiero marcar es la diferencia entre la radiografía y el pie. Y fíjense qué le pasa acá al quinto metatarsiano. Un abordaje, 2 abordajes, 3 abordajes, le colocan unos tornillitos como estos que estaban acá, y así empezamos trabajando al principio me refiero a la década del 90, hace bastante tiempo atrás. Y colocábamos primera cuña, primer meta, segundo meta, segunda cuña, tercer meta, tercera cuña. Hoy no le haría este dibujo porque me parece que sigue estando inestable, no he reparado el ligamento. Hoy, acá lo ven, fíjense, en este paciente, la ausencia acá y la presencia del quinto metatarsiano. Hoy creo que es importante colocar este tornillo que está acá, que va de la primer cuña al segundo, o podés ponerlo del segundo a la primera cuña, etcétera, etcétera, eso no tiene importancia. Esa es la llave importante del pie, y después pones una plaquita, o puedes ponerle un tornillito, pero lo importante es la reducción de la articulación entre la cuña y el segundo metatarsiano. Ese. Y esto estando ya más a un tema que quiero señalar, este es el primer tornillo que en general pongo yo. Es el tornillo intercuñano. Y después coloco el metatarso cuñano, que por acá va del primer meta. Acá puede ir de aquí al primer meta, y segundo y tercero, eso no tiene mayor importancia. Y retiro el material. ¿Lo retiro el material? Sí. Inmovilice o fije el primer rayo. Si el primer rayo no está fijo, y está fijo segundo y tercero, o el ligamento de Lisfranc, es muy poco el movimiento que tiene, y los pacientes en realidad, si habremos hecho, no sé, 150 de esta fractura, a lo largo de muchos años, yo le diría a ustedes, no vienen a sacarse el material de osteosíntesis, que en general, salvo que tengan comprometido, fijo, primera cuña, no hace falta sacar. La alternativa son las plaquitas. Son alternativas. Y si hay veces ustedes ven que no alcanza con colocar un tornillo, pueden poner esta plaquita así, que yo la pongo a medial, para reducir perfectamente la primer cuña con el primer metatarsiano. Estas placas preformadas a mí mucho no me gustan, que son un poco, no digo que esté mal colocarlas, por favor, si hay algo que trato de ser amplio y digo, bueno, a mí, hay gente que a lo mejor la maneja muy bien, son como las placas preestablecidas para tibia, de pilón tibial. A mí no me gusta estar yo sujeto al material de osteosíntesis. Prefiero que el material de osteosíntesis esté sujeto a lo que yo necesito. Por ahí un par de tornillitos o una plaquita de tercio de tubo, con eso es suficiente. Porque además me impide colocar el tornillo entre la primera y la segunda. Entonces, yo prefiero no colocarlo. Después sí, si vos me decís, Alberto, acá hay plaquitas, las podés poner. Sí, no son fáciles, tampoco son fundamentales. Siempre lo importante, primero y segundo rayo, son los más importantes en este tipo de afección. El cuarto aspecto, y ya cerrando este tema, es el tratamiento de las lesiones inveteradas. ¿Qué pasa? Esto es un tema progresivo. Como en este paciente, fíjense, es muy complejo arreglar esto.
Y acá lo tienen, paciente de 54 años, un conocido de un médico que me vino a ver, que había tenido esta lesión, lo operé, coloqué los tornillos y el resultado no fue. Entonces, el tratamiento de las secuelas es muy difícil y requiere tiempo para consolidar, por ahí necesitas colocar injertos, bueno, no es tan sencillo. El último concepto de esta charla de hoy es la lesión intercuneana, que es el que es menos conocido. Fíjense en este paciente que yo les puse 2 redondeles blancos. Miren la longitud del primer meta y la longitud del lado sano. Y ustedes fíjense, no sé si se ve el puntero ahí, ¿ve? Fíjense cómo está la primer cuña y el segundo y fíjense la diferencia entre lo anterior. Yo diría que las lesiones metatarso-cuneanas suelen comprometer la estabilidad de las cuñas. Es muy raro ver lesión metatarso-cuneana aislada. ¿Hay? Sí, por supuesto, no son frecuentes. Fíjense esta chica, con esta lesión aparente, lesión cuneo-metatarsiana, el tratamiento 8 meses después, el resultado. Otro, y fíjense la imagen, el problema acá no era la cuneo-metatarsiana, sino la intercuneana. Entonces vamos a analizar detenidamente la imagen. Acá les estoy poniendo para que analicemos 2 radiografías parecidas de frente de un pie. Y fíjense las cuñas de un lado y fíjense la cuña del otro lado. Una está abierta, la otra sigue al segundo metatarsiano. Fíjense en la primer cuña que es paralela a la segunda, y la otra está abierta. Fíjense la altura de las cuñas, la diferencia que hay entre la primera y la segunda cuña. Entonces, si usted tiene un error diagnóstico, seguramente va a tener un error terapéutico. Reafirmando con los conceptos que le acabo de decir, acá tienen otro caso, y ustedes ven esta posición normal de las cuñas, que era una lesión de Lee Frank, pero con las cuñas bien, y la otra lesión que parecía una Lee Frank sola, pero la lesión básicamente era intercuneana y escafocuneana. Analizar la estabilidad de las cuñas. Fíjense acá, el problema lo tenemos entre la segunda y la tercera cuña, y hicimos la reducción en ese momento con lo que teníamos, que era unas clavijas, un caso viejísimo, y quedó inestable eso, ustedes lo ven ahí. Por eso, en el tratamiento sugiero siempre colocar primero el primer tornillo intercuneano para que me dé estabilización entre la primera y la segunda cuña. La lesión, si pasa desapercibida la lesión intercuneana, en general la evolución es mala. Acá tienen otro caso, esto no es una lesión cuneo-metatarsiana, sino que es intercuneana. Ahí lo tienen. En resumen, pensar la lesión en flexión es un efecto mínimo, no es que se cayó del segundo piso. Importancia de los estudios dinámicos relativa. Para el principio puede serles útil. Ante la duda, prefiero poner un tornillo de más y no que venga después a decir que le duele y que se le está yendo el pie. Estas lesiones son rápidamente evolutivas y las secuelas son difíciles de tratar. Y por último, lo que quiero señalar es analizar el compromiso intercuneano. Con estos 4 o 5 conceptos quiero dejar planteada el análisis del compromiso intercuneana y que les sirva para cuando reciben un paciente de estas características. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Excelente la charla, al igual que la anterior. Están haciendo preguntas. El doctor Richetti pregunta para ambos disertantes, si tienen experiencia con el mini tightrope y con el internal brace en las lesiones de Lee Frank.
Doctor Sí, Niño Gómez tiene que poner el micrófono. No, le contesto Sí, yo. señor, dale. Sí, Yo perdón. no entiendo muy bien el tightrope ese, ni en, en el lugar de un suprasindesmal, y acá en el pie muchísimo menos. Acá lo que hay que hacer es analizar la lesión, planificar lo que uno va a hacer, y después con unos tornillitos es suficiente. Yo no creo que gastaría mucha plata. Sí prefiero tener tutores externos. Yo creo que la pregunta que si en una guardia hoy tenés que tener un par de tutores para recibir el enfermo grave, ¿no? Y el tightrope, no, a mí me parece que es un tema más de moda que práctico. Doctor Perdón, Niño pero, Gómez, ¿quiere aportar algo? No, yo coincido con lo que dice Alberto. Creo que esas suturas tipo tie rope o similar, internal brace es otra cosa, eso lo podemos hablar de otra manera y se usa para otra cosa. Yo creo que no tiene una indicación formal ni en estas lesiones del IFRAN, ni cuando lo usan como medio de contención de la sindesmosis tibio-perón inferior. No entiendo muy bien cómo funciona y para qué funciona. Creo que es, como dice Alberto, creo que es un gastadero de plata. La pregunta la hice porque como me dijiste hoy que ando paseando por todos lados escuchando Sí, charlas, ayer sí, escuché una del mini tightrope para esto del sí. IFRAN, que aparte me pareció bastante difícil de colocar, seguramente lo debe ser, por lo menos en mis manos. Y lo otro también fue lo del ese brace, también para este tipo de lesiones, me parece una cosa, Ah, vos viste que es una bien. superficie muy chiquitita, y uno hace lo que puede cuando opera este tipo de cosas, vamos a ser sinceros. A Es, ver, a ver, perdóname, discúlpame, Cristian. Sí, por favor. Uno en estas cosas puede hacer de todo, hasta cosas buenas puede hacer, hasta cosas buenas, Seguro. ¿cierto? Sí. Entonces, si vos te gusta poner el tie rope, ese bendito, o mini tie rope, o internal brace con un, ¿cómo se llama? Surgi tape, fiber tape. Ponelo, ponelo. En tanto y en cuanto no te lo van a pagar a vos. Me Seguro. gustaría, ayer que estuviste vos, estaba Stefan Rammel, Sí. ¿no es cierto, Vito? ¿Qué decía Stefan de los tornillos canulados? ¿Qué dijo? Que no los ponen porque son caros. Claro. El señor es alemán, trabaja en Alemán, sí, sí. Alemania, Sí, sí. país del ultra primer mundo, y no te ponen un tornillo canulado Seguro. ni de casualidad. Sí, sí, sí. ¿No? Pero nosotros acá no, acá todo lo que, cuanto No, más la plata, pregunta mejor. fue un poco con doble sentido. Yo no la pondría de ninguna manera. A Gata le puedo meter un tornillo. En fin. Doctor McLean, hay una pregunta para usted que dice, ¿cuál es el tiempo que toma, que considera para hacer una reducción y una fijación percutánea en una lesión de Lisfranc? El tiempo, desde el momento que le llegas a su consultorio, ¿cuál es el tiempo que toma para hacer sí, esa síntesis percutánea, ¿no es cierto? sí, mira, es aguda, en mi opinión, es difícil exactamente medir cuándo, ¿no? Es como la cuarentena 1 plus, no sé muy bien cuándo estamos, es decir, viste que tiene las clasificaciones ahí hasta para las cuarentenas, cuarentena tipo 1, 2, 3, 1 plus, bueno. Esto te digo, en general, yo las primeras semanas, 10 días, intento reducirla. Si voy al quirófano y trato de reducir y veo que no se reduce, directamente la abro. Lo importante es que cuando el paciente salga con la articulación reducida. Pero en general estaríamos entre los 10 y los 15 días. Doc, le hago una pregunta porque dijo que usted le saca los materiales, ¿no es cierto? Cuando le hace la síntesis. ¿Cuál es el tiempo que utiliza, o que usa, digamos, cuánto tiempo lo tiene puesto el material y cuándo lo saca para darle la carga? Supongo que le saca para darle carga al paciente, ¿no es cierto? O le manda a cargar con los tornillos.
Mirá, vos sabés que se caracteriza un poco nuestro tiempo por la ansiedad y parecería ser como que el tendón de Aquiles tiene que apoyar mañana y la fractura tiene que apoyar al otro día, y acá hay tiempos biológicos. Si usted le coloca una bota que tenga un rocker bottom abajo, o sea, una suela enmecedora, anula mucho la articulación del isfranc, esa bota enmecedora. Con lo cual la puede poner, yo le doy carga alrededor del mes. Antes no, que es el tiempo que se repara el ligamento, con el tornillo. Y los tornillos solamente saco el que viene la gente porque le molesta, se va a romper o hace una osteólisis, es el del primer metatarsiano a la primera cuña, que es el que más móvil. El segundo metatarsiano, tercero, prácticamente no tiene movilidad. Y en Argentina, a diferencia de Alemania, flaco que no le molesta nada, no vuelve más, ni para sacar el tornillo. Y yo te digo, no vuelven los pacientes a sacarse el otro. Bien. Sí. Una pregunta, ¿puede ser? Todo lo que quiera. Sí, por favor, doctor Guimasal. Sí, con respecto a las secuelas, ¿no? Muchas veces o las lesiones pasan desapercibidas o, como dicen ustedes, vino el macrobio y metió la mano erróneamente. ¿Cómo las tratan, digamos, de las uñas de la parte medial y central? Habitualmente se hace una artrodesis, y en la parte lateral, ¿cómo las tratan, digamos, del cuarto y quinto metatarsiano? Es muy buena pregunta, Guillermo. Mirá, en general, para la Lisfranc, lo importante es el primer cuño metatarsiano, segunda y tercera. Cuarta y quinta no tienen mayor trascendencia. De hecho, fíjate vos que salvo unos pies muy supinados, muy difícil que vos tengas una metatarsalgia de primer rayo, cuarto, quinto. En general siempre son segundo y tercer metatarsiano, pues son los más rígidos. Yo te diría, me preocupo por reducir primero, segundo y tercero. Lo más que pueda reducirle, mejor. Hay veces prefiero dejarlo un poquitito en abducción y no muy aducto, porque le cuesta más caminar. No sé si te contesté. Sí, sí, perfecto. Cuarto y quinto prácticamente no lo toco. No. Porque por ahí los pacientes más complejos son los de ART, ¿no? Que uno le hace la artrodesis y le duele, le sigue doliendo, y es complejo para el final del tratamiento, ¿no? Porque siempre genera dolor. Sí, por supuesto, Guille, ustedes tienen mucha experiencia y vos sabés que cuando tratás, el dolor no es una enfermedad, el dolor es un síntoma que puede ser producido por distintas causas, hasta económicas. Exacto. Tal cual. Sí, tal cual. No Hola. sé si hay... Sí, hola. Sí. Buenas noches, Jorge Zabalaga de Bolivia. Hola, doctor Martín, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Una pregunta, en base a la pregunta anterior. En el tema de la artrodesis, ¿también libre el cuarto y el quinto metatarsiano? El cuarto y quinto metatarsiano tienen muy poca función en la articulación del isfranc y prácticamente te diría en el despegue de la marcha actúan básicamente 1, 2 y 3. 4 y 5 no mucho, y prefiero que sean móviles y no artrodesarían nunca cuarto y quinto metatarsiano. No sé si te contesté tu buena pregunta. Sí, perfecto, gracias. ¿Alguna pregunta más del auditorio que le quieran hacer a los doctores? Si tienen alguna duda de sus respectivas charlas. ¿Sí? ¿Cris? Sí. Cristian. Sí, acá escucho. No, respecto a lo que dice Alberto, es absolutamente cierto con respecto al cuarto y quinto metatarsiano. O sea, son metatarsianos móviles. Difícilmente puedan, mientras mantengan la movilidad, desarrollar metatarsalgia o fenómenos de hiperpresión.
Si yo tengo una luxación del cuarto quinto, o del quinto solo, muy grave, y está muy inestable, lo máximo que le pondré es una clavija de Kirchner temporaria que será retirada lo antes posible. Y en su defecto, si me topo con gente que le puso tornillos y me vienen a ver los pacientes con una rigidez del cuarto y quinto, ya no le voy a hacer una artrodesis cuarto quinto cuboideo, sino hacer lo que hacía, y sigue haciendo Myerson, que es la artroplastía por resección de la carilla anterior del cuboides. Con interposición, él interpone el hemitendón del peroneo lateral largo. Que puede poner cualquier cosa o nada. Bien, bien, bien. Doctor Macklin, le quería hacer una pregunta. ¿Vio muchos síndromes compartimentales por, ¿De pie? Por luxofractura del isfran? No. En general, yo creo que el síndrome compartimental del pie está muy asemejante al de la pierna y no tienen nada que ver. El pie, cuando toma la vascularización en el pie, es de los músculos intrínsecos. Yo te diría cómo se manifiesta, cómo se evidencia clínicamente un síndrome compartimental del pie. Básicamente por una lesión neurológica, porque tienen alteración del sistema nervioso, y porque tengan una alteración en los músculos y haga una retracción muscular con los dedos en martillo o en garra, si querés decir. Eso lo he visto más, te diría, en fracturas de calcáneo, que pasa por ahí la tibial posterior, hay veces queda comprometida. Y lo he visto también en algunas osteotomías en pie cabo, para llevar el pie para arriba, y bueno, y ahí también. No he visto muchos en Lisfranc. En una época con el doctor Dani Niño, hacíamos medición de la presión con un aparato medio extraño que habíamos traído, que nos costó unos pesos, pero nunca le encontré mucho sentido ni no me dio mucha satisfacción. Me acuerdo. ¿Quién pagó ese aparato? ¿Quién lo pagó? Claro. Yo lo voy a pagar, si Niño no le saca un cobre, ni que lo agarré de los tobillos. Y lo ponés cabeza abajo, ni un cospel, no le saca una tarjeta, sube al hijo. Doctor Macklin y doctor Niño Gómez, ¿les resultó fácil hacer una artrodesis del Lisfranc? Alberto. Sí, hacerla sí, que pegue no. Que pegue, bueno, sí. Ah, bueno, usted me dijo hacerla. Otra cosa. Sí, sí. Sí, yo nunca he sido un dotado para la cirugía, me di cuenta recién a esta altura de mi vida, porque a mí hay cosas me andan bien y otras mal. Y hay gente seguro que le va todo bien. Yo te digo, en líneas generales, tengo un índice, mirá, de pseudoartrosis en las artrodesis tibioastragalinas del orden del 20%, 25% y me quedo corto. Que sé que de cada 10, 2 artrodesis tibioastragalinas no consolida. Y la lesión del Lisfranc también, pero es más estructurada, ¿viste? Es más estable esa articulación, entonces es más difícil que te haga. No, ahí yo he tenido mejores resultados. El problema ha sido la reducción. Me cuesta porque te recomendaría, si vas a hacer uno, que le hagas una transferencia que le saques el peroneo lateral corto porque te está tirando para el valo el pie. Lleváselo al peroneo lateral largo, eso es una operación de 5 minutos. La contestación, no sé si te contesté, Huguito. Sí, totalmente, sí. No, quería, hago la pregunta porque es muy fácil decir, sí, le hacemos una artrodesis a la lista. Sí, claro. No es tan sencillo. Sí, yo escucho a los ponedores de prótesis. Claro. Tobillo, ¿sí? Le saco o de tie rope y de banco, internal brace. Sí, pongo un injerto de banco ahí, lo dejo y con eso hago una artrodesis. El pedazo de cabeza de fémur ese tarda 6 años para consolidar. Sí. Y nunca se rehabilita. Claro. Sigue muerto toda la vida. Consolida, pero no se rehabilita. ¿Alguien más del auditorio quiere hacer alguna pregunta?
Buenas noches a todos. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, por favor, Sergio doctor. Alonso de Mendoza. Buenas noches a todos. Alberto. Buenas noches. Sí, ¿Qué Sergio, tal, me alegra verte. Gracias. Una consultita, Alberto, con respecto al tornillo C1M1. Sí. Siempre queda la pregunta, por ahí uno lee algunos artículos, la condrolisis que se produce o digamos, articular, si eso va a generar posteriormente una artrosis de la articulación cuneo-metatarsiana. Si le dan, digamos, al diámetro del tornillo 3,5, 3,0, 4,0, si le dan importancia a esa condrolisis que se pueda producir para... Sí, te cuento que gracias por tu pregunta, Sergio. En general te diría, eso se produce in vitro. Lo que pasa es que yo tengo muchos años y mucho seguimiento de los pacientes. En general, el paciente no se ha quejado. Si ha quedado bien reducido, vos estás pasando, no tienen mayores inconvenientes. Eso es un fundamento para el uso de las placas. Que bueno, yo creo que si usamos algunas plaquitas puedes evitarte ese inconveniente, no está mal usarla. Pero no me gusta la placa ya preestablecida, me cuesta hay veces armarla. Prefiero ponerle 2 plaquitas y unos tornillos. Pero no, concretamente no lo he visto esa situación de artrosis. No sé si te contesté eso. Sí, perfectamente, perfectamente. No lo he visto, no. Tenemos una gran concurrencia hoy, así que... ¿Alguno que quiera hacer otra pregunta? No sé si alguien tiene algún caso que quiera presentar. Se puede hacer también, aprovechando a los expertos. ¿Nadie? Yo aprovecho 2 minutos para decirle al auditorio. Sí, doctor, por favor. Cuando yo empecé con niños la ortopedia y la traumatología, ya hace varios años, yo te diría los elementos y los procedimientos que hacía, hoy, ya 30 o 40 años después, te diría que son contraproducentes. Contraproducentes, con lo cual la verdad absoluta no la tiene nadie y más de uno se va a agarrar la cabeza con los procedimientos que hacen ustedes ahora. Cuando yo empecé a hacer osteotomía de tibia en una artrosis de rodilla, la famosa osteotomía de Gariepi, siempre había que hacerla antes de hacer una prótesis. Nadie operaba una clavícula, nadie operaba una tibia, nadie operaba un húmero. Es decir, la vida cambia. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, el forceps, es decir, muchísimos procedimientos médicos van cambiando? Esto es una película, no es una fotografía. Y hay que tener cuidado con las aseveraciones siempre, nunca. Y, muchachos, tranquilo, algunas cosas podemos mejorar, no más que eso. Sí, antes el tratamiento con la bota de Sarmiento, por ejemplo, era un tratamiento muy aceptado. Sí, muy aceptado. Sí. De hecho, nosotros hemos hecho con Dani botas de Sarmiento, muchísimo. Y yo me formé en Córdoba en un hospital de trauma 100% y muchas fracturas de tibia la tratábamos con botas de Sarmiento y andaban muy bien. Consolidaban, pero sí, hoy en día creo que ha sido superado ese proceso. Sí, totalmente, ¿no? Sí. El tema también son alcances y límites de la expresión anduvo bien. Es una cosa que tenemos que acostumbrarnos en nuestro país a hacer exámenes mucho más rigurosos de los resultados de los pacientes, porque todo el mundo le va bien. Los señores que muchos hacen juanete por vía percutánea, les va bárbaro. Alberto, ¿cuánto recibís por semana en el consultorio? Bueno, sí, pero Dani, tú sabes que la culpa judeo-cristiana es jodida a manejar, ¿no? Es un sentimiento complicado. Siempre la culpa la tiene el otro. Cada vez que sale voy a hablar despacio porque está mi señora. Cuando choca siempre la claro.
Nunca chocó eso. Mi hijo, cuando le iba bien una materia, me decía, "¿Cómo?", y me fue bárbaro hoy. Y cuando le fue mal, me decía, me cagaron. Como que él nunca tuvo la culpa de nada. Entonces, hay que sacarse la culpa, siempre la tiene la osteosíntesis, la instrumentadora, ¿qué querés con este material de mierda, en este sanatorio de mierda, en este lugar de mierda del país que estamos, y se anda todo mal encima con esta gorda de mierda que tengo que operar? La culpa es de los demás. Quedó bastante bien, dejalo así. Quedó Va a bastante andar bien, va a andar bien. Quedó mal, pero va a andar bien. Claro. Gracias. Hacele poquito. La otra es el hacele poquito. Quedó bastante bien. Bueno, no sé si quieren hacer otra pregunta más. Creo que no hay ningún caso que quieran presentar, porque no, por lo visto no, nadie presentó, nadie tiene nada. Agradecerle a los expertos, al doctor Alberto Macklin-Badel y al doctor Daniel Niño Gómez, por estas excelentes charlas que nos han dado. Y bueno, lástima que no puedan estar acá para disfrutarlos en vivo y en directo. Pero bueno. Para comer un asado. Para comer un asado. Ya vendrá. Sí, Chao, sí. chicos, les agradezco muchísimo. Muchas gracias. Querido, te mando un abrazo y bueno. Yo en nombre de la comisión directiva, nuestro presidente, no sé qué pasó, no pudo estar, pero COVID. En nombre de la comisión directiva. Acá estoy. ¿Cómo que no estoy? Ahí está, doctor Feli. Bueno, en nombre de la comisión directiva y de toda la Asociación de Ortopedia de Misiones, quiero realmente agradecerle a ambos. No va a faltar el doctor Niño para que venga. Lo que pasa es que el doctor Macklin no quiere que lo invitemos a usted. ¿Ah, sí? Claro. Él quiere venir solo. Quiere todos los galetos para él, Ha solamente. venido solo varias veces y no quiere que lo invitemos a usted. Bueno, nada, agradecerles realmente, muchísimas gracias. Gracias, Cristian, por tu moderación. Le mando un abrazo, Alberto. Muchas gracias. Te manda saludos de tu paciente. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Muy bueno. Adiós. Muy bueno. Muchas gracias. Adiós.